que dentro de cada uno de estos momentos hay etapas, hay momentos que son importantes también discutirlos, estudiarlos. Debemos recordar que la primera etapa, la etapa de la Revolución Popular, el presidente dice que comienza en el 89, pero tiene antecedentes históricos donde el pueblo se ve golpeado. ¿Desde cuándo? Desde el 23 de enero de 1958, cuando es derrocado el general Marcos Pérez Jiménez, cuando los partidos de la Cuarta República traicionaron al pueblo y en vez de darle la participación, lo que hicieron fue firmar el pacto de punto fijo y repartirse el poder entre los partidos, dejando al pueblo de un lado. Y comenzaron con una serie de paquetes neoliberales que afectaron al estilo de vida de la población venezolana. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada de Ser Cultos para Ser Libres. Un espacio para aprender, para analizar, estudiar y debatir. La Revolución Bolivariana es un proceso de construcción, un proceso cargado de momentos históricos. Momentos históricos que inician con nuestros aborígenes que lucharon en contra del coloniaje español, pasando a aquellos próceres de la independencia y otros grandes compañeros valientes revolucionarios a lo largo de nuestra historia republicana. Es por eso que para esta ocasión estaremos estudiando un tema que es de suma importancia para continuar en la construcción de este proceso, de este movimiento revolucionario, bolivariano y chavista. El tema para el día de hoy es la Revolución Bolivariana y los 4 momentos históricos, para lo cual vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 12 de enero del año 2023. En lo que fue su mensaje anual a la nación ante la Asamblea Nacional. Yo caracterizaba en 4 etapas el proceso que nos ha traído hasta aquí. Tiene sus antecedentes históricos para ser evaluados, conocidos, revisados, estudiados en el devenir de la llamada Cuarta República. Pero como procesos determinantes que abrieron los espacios hacia nuevas situaciones históricas, hemos caracterizado por lo menos 4 momentos históricos. Pudimos ver y escuchar el presidente Nicolás Maduro caracteriza en 4 etapas el proceso que nos ha traído hasta este preciso momento. Para lo cual nosotros vamos a indagar un poco sobre estas 4 etapas, de estas 4 grandes etapas, la Revolución Bolivariana y los 4 momentos históricos. El presidente, este mismo mensaje a la nación, hablando del primer momento, el cual él lo denominó, lo llamó el momento de la rebelión popular, y estableció las fechas, estableció el ciclo de ese primer momento entre el año 1989 y el año 1999. Pero luego más adelante, hablando de este tiempo de rebelión, da unos puntos específicos, unas fechas específicas, como es obviamente el año 1989, de lo cual, bueno, podemos recordar la gran rebelión popular, la rebelión del pueblo que se cansó de los paquetes neoliberales de los gobiernos de la Cuarta República, y sucedieron aquellas
aquellos hitos históricos como lo fue el Caracazo, donde el gobierno ADECO de Carlos Andrés Pérez masacró al pueblo, utilizó las armas de nuestra Fuerza Armada Nacional para golpear al pueblo, para asesinar al pueblo, y hasta el día de hoy todavía no se sabe, no se conoce un número real de la cantidad de personas que fueron asesinadas en esa etapa de 1989 de lo que fue el Caracazo. Luego el presidente Nicolás Maduro, en esa etapa de rebelión, nos da la fecha del 4 de febrero de 1992, donde podemos recordar lo que conocemos como el Día de la Dignidad. El día donde un grupo de militares jóvenes, revolucionarios, bolivarianos, que venían, ya tenían en ellos sembrado el germen del bolivarianismo, el germen de la rebelión de Zamora corriendo por su sangre, y este grupo de militares jóvenes liderados por el comandante Hugo Chávez se rebela en contra del gobierno de la tiranía de Carlos Andrés Pérez, del gobierno asesino, del gobierno ADECO que estaba en ese momento, y dan la primera intentona cívico-militar para derrocar al gobierno, a los gobiernos de la Cuarta República. 4 de febrero de 1992 es una de estas grandes fechas importantes que marcan la primera etapa, la etapa de la rebelión bolivariana. Luego de eso tenemos el 27 de noviembre del mismo año 1992, cuando una vez más un grupo de jóvenes militares de la aviación realizan otra intentona apoyada una vez más por el pueblo para derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Lamentablemente, en estas dos ocasiones no se pudieron lograr los objetivos que tenían planteados, y esto nos lleva a otra etapa, a otro hito de este primer momento, que es el año 1994. Año 1994, cuando es liberado el comandante Hugo Chávez, y él mismo se va, él lo dice, y se va a las catatumbas del pueblo. O sea, él se va a recorrer el país. Él se va a hablar con los ciudadanos, con la gente de a pie, con la gente del barrio, con el campesino. Él se va a escuchar al pueblo y a dar a conocer al pueblo lo que es su propuesta, su propuesta revolucionaria, bolivariana, zamorana y robinsoniana. En esa etapa el comandante Hugo Chávez continúa fortaleciendo lo que era el movimiento bolivariano revolucionario 200, el MBR 200, y va en contacto con el pueblo está en contacto con Chávez, el pueblo conoce más a Chávez, Chávez se llena más de pueblo, y es otra etapa que nos lleva entonces al año 1996, cuando el presidente Hugo Chávez presenta la alternativa bolivariana. La alternativa bolivariana era una propuesta o una contrapropuesta que el comandante presentaba a lo que era la propuesta de gobierno, creo que la propuesta país, no recuerdo mal el nombre, que presentó en su momento Rafael Caldera como propuesta de gobierno, y el comandante Hugo Chávez dijo: espera un momento, tú tienes ahí esa propuesta neoliberal, esa propuesta que no fortalece, no va a ayudar al pueblo. Yo te presento entonces mi agenda alternativa bolivariana, que presentaba todo un plan de gobierno que el presidente Hugo Chávez vino desarrollando desde el año 1999. Todo enmarcado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Proyecto Nacional Simón Bolívar, que nos recuerda este pequeño librito, el libro azul del comandante Chávez, que fue escrito en esa primera etapa de la rebelión popular, si mal no recuerdo, por el año 82, el 82 y el 89, 88. El comandante Chávez se encontraba escribiendo este librito,
que es importante que nosotros estudiemos, que nosotros lo repasemos y lo conozcamos, porque aquí está enmarcado todo el proceso histórico que nosotros estamos viviendo, que estamos construyendo y que debemos seguir construyendo y fortaleciendo. Entonces, del año 1996 nos vamos al año 1997, que es otra etapa de este primer momento histórico, el momento de la rebelión popular, que es cuando aquí en la ciudad de Valencia se toma la decisión final de si la revolución iba a tomar el poder por las armas o por la vía electoral. Y eso generó un gran debate. De hecho, el gran debate surge desde el 94, cuando el comandante Chávez se va a las catatumbas del pueblo, a escuchar al pueblo, y en el año 1997 se traza la línea entre las armas y el voto, y se llega a la conclusión de basta de armas, nosotros vamos a un proceso electoral, vamos a pelear la presidencia de la República, el poder nacional, a través del voto. Y se funda el movimiento Quinta República, el MBR, en el año 1997. Movimiento con el cual el presidente Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez, se presenta a la campaña electoral de 1998, donde es electo por primera vez. Luego, el presidente Nicolás Maduro nos habla de la segunda etapa, la cual denominó la etapa de la refundación creadora. Y él nos dice que esta etapa está enmarcada entre el año 1999 y el año 2013. El comandante Hugo Chávez asume, gana las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 y el 2 de febrero, febrero rebelde, de 1999, jura ante la moribunda Constitución como por primera vez como presidente de la República. ¿Y qué es lo que hace Chávez? Una de las primeras cosas que hace el comandante Hugo Chávez es cumplir con su propuesta de gobierno enmarcada en la agenda alternativa bolivariana, enmarcada en el plan del Proyecto Nacional Simón Bolívar, y llama a una constituyente a la cual todos los que hoy son oposición en Venezuela y que se quieren rascar el pecho en defensa de esta Constitución de 1999, todos estaban en contra de la constituyente que dio nacimiento a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituyente que dio nacimiento a la Quinta República, a la República Bolivariana de Venezuela. Y todos estos que hoy pretenden decir que son fieles defensores de esta Constitución fueron los primeros opositores de esta Constitución y fueron los primeros que intentaron asesinar esta Constitución en el año 2002 con el golpe de Estado que le dieron al presidente Hugo Chávez. Entonces, el comandante Chávez llama a la constituyente y por primera vez en la historia de la República, el pueblo tiene la oportunidad de discutir, de debatir, de proponer y escribir nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, por primera vez en la historia. Entonces, en este segundo momento histórico, tenemos en esta etapa de la refundación creadora, tenemos el nacimiento de la Quinta República, tenemos la creación y el nacimiento de nuestra Constitución, y comienza en esa etapa de 1999 en adelante la refundación creadora, que nos lleva
también al año 2000, cuando el comandante Chávez comienza a crear una serie de reformas para fortalecer al pueblo, para atender al pueblo, para destruir los monopolios que tenían el poder económico de la nación, y comienza a entregarle al pueblo lo que es del pueblo, es decir, el poder. Y en esta etapa de la refundación creadora se da la reforma agraria. Comienza el comandante Chávez con el proceso de nacionalización de la industria venezolana, lo que nos lleva a que en el año 2000 estos apátridas llaman al paro petrolero del año 2000 y le arruinan las navidades al pueblo de Venezuela, porque ellos no querían entregar las riquezas del pueblo, las riquezas de PDVSA, a quien son los legítimos dueños, que es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, el comandante Chávez, en esta etapa de la refundación creadora, firma el decreto a la constituyente el 25 de abril de 1999. El 25 de julio se realiza la elección constituyente. El 3 de agosto de 1999 se instala la Asamblea Nacional Constituyente, y el 15 de diciembre de 1999 el pueblo, a través del sufragio, a través del voto, aprueba la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ojo, es un proceso. Muchos pretenden decir hoy, todavía, muchos pretenden decir, no, es que la Constitución fue un invento de Chávez. No, aquí discutió el pueblo, aquí debatió el pueblo, aquí participó el pueblo. El presidente Chávez firma el decreto llamando al consultivo de la constituyente. El 25 de julio el pueblo elige a los constituyentistas. El 3 de agosto se instala la Asamblea Nacional Constituyente, comienza la discusión, comienza el debate, o continúa la discusión y el debate de lo que está aquí escrito en la Constitución, y en diciembre del año 99 es el mismo pueblo quien aprueba nuestra Constitución y nace la República Bolivariana de Venezuela. Luego de esto, suceden una serie de acontecimientos. El paro petrolero del 2000, comienza la oposición con su ataque en contra del movimiento revolucionario, comienza la contrarrevolución a generar una serie de situaciones tratando de llevar al país a una guerra civil. Comienzan una serie de recolección de firmas, lo que nos lleva al año 2002, cuando la oposición secuestra al presidente Chávez, se lo llevan a la horchila, la oposición con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Debemos recordar que en ese golpe de Estado estaban todos estos dirigentes de la oposición que hoy se quieren presentar al pueblo con su cara lavada: María Corina, Leopoldito, Capriles, que fue el que brincó, violó los acuerdos diplomáticos, violó y saltó y se metió a la embajada de Cuba. Súmate todas estas series de organizaciones, la masacre de Puente Llaguno, donde masacraron al pueblo que salió a protestar, y después querían echarle la culpa al gobierno de lo que estaba sucediendo, cuando luego más adelante unos periodistas españoles dieron a conocer con un documental muy profundo qué fue lo que sucedió, qué era lo que estaba pasando, y se demuestra que la policía metropolitana del alcalde, si no recuerdo mal, Alfredo Peña, en ese momento opositor al gobierno del comandante Chávez, dio la orden de disparar en contra de los manifestantes, dio la orden de masacrar al pueblo, y habían algunos francotiradores propiciados por la embajada de los Estados Unidos. Esto llevó al secuestro del comandante Chávez, lo trasladan a la horchila,
le piden a Chávez que renuncie. Chávez no renuncia, sino que envía una carta al pueblo de Venezuela diciendo que él no renunció, y el pueblo sale a la calle a defender a la revolución, a defender a la patria, a defender al comandante y a exigir que regresen a el presidente Hugo Chávez. Lo que llevó a que este golpe de Estado fascista, porque lo primero que hicieron estos grandes defensores hoy de la Constitución fue abolir la Constitución de la República, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La abolieron, disolvieron los poderes y prácticamente le dijeron al pueblo: no nos importa lo que ustedes quieran, no nos importa lo que ustedes aprobaron. Pero como ya todos sabemos, cada 11 tiene su 13. Entonces esto nos lleva al regreso del comandante Chávez. Lo primero que hace el comandante Chávez es llamar a un gran diálogo, perdona a quienes intentaron asesinarlo, perdona a los militares, a estos políticos, y llama a un gran diálogo nacional por la paz de la República. Y a partir del año 2003, el comandante Hugo Chávez comienza con la creación del sistema de misiones y grandes misiones. Y nace la misión Robinson, nace la misión Riva, nace la misión Vuelvan Caras, la misión Alimentación, y todas estas misiones y grandes misiones que han surgido al calor del pueblo, para beneficio del pueblo, para la atención de nuestro pueblo. Y así Venezuela erradicó el analfabetismo en todo el territorio nacional, gracias a este sistema de misiones y grandes misiones, y que no era un invento que se me ocurrió en este momento, no, era parte del plan que el presidente Hugo Chávez ya había presentado. Plan que comienza a consolidarse con nuestra Constitución en el marco del proyecto nacional Simón Bolívar. En el año 2006 vienen los procesos, comienzan las guarimbas otra vez en el 2004, los derrotamos en esas guarimbas. Comienza el proceso de revocatoria, ojo, proceso de revocatoria que no estaba en la Constitución antes del 99 y que se establece aquí en esta nueva Constitución de 1999, un proceso de revocatoria del mandato de las autoridades del Estado. La oposición comienza con su proceso para revocar al comandante Chávez, hacen la recolección de firmas, todo con el debido proceso, y el pueblo, una vez más, los derrota. Los derrota y dicen: no, nosotros continuamos con la revolución, nosotros continuamos con el presidente Hugo Chávez. Luego, en el año 2009, se realiza el proceso consultivo para realizarles algunas enmiendas a la Constitución, de lo cual, bueno, no se puede decir que fue la primera derrota que tuvo el proceso bolivariano revolucionario en esta etapa de refundación creadora, pero aún así el pueblo fue una victoria para la revolución, porque el pueblo participó en un proceso consultivo para la enmienda y el pueblo decidió. Ahora, también tenemos que recordar, tomar en cuenta, entre el año 2004 y el año 2009 comienza una etapa, un proceso de crecimiento económico que sacó a Venezuela de la pobreza que veníamos arrastrando de la Cuarta República, y comienza todo un proceso económico, la nacionalización de las industrias, que llevó a que Venezuela en ese momento tendría el sueldo más alto, el sueldo mínimo más alto de Latinoamérica. Luego, el presidente Nicolás Maduro nos habla de una tercera etapa, y él la denomina la etapa
de la resistencia, intensa y victoriosa. Y él decía que esta etapa de resistencia dice, es un tercer periodo histórico donde hemos resistido todas las formas de ataque. Y él dice que esta tercera etapa inicia el 5 de marzo del 2013. El 5 de marzo, donde perdemos físicamente la figura del comandante Chávez y el pueblo entra a una etapa de resistencia, de resiliencia que nos lleva a una gran victoria. Dice el presidente Nicolás Maduro en el mensaje a la nación. Por eso, con ánimos de abreviar esta tercera etapa histórica, la pudiéramos resumir, creo, entre el 5 de marzo, con la pérdida y siembra de nuestro comandante eterno, y la hemos colocado como punto de inflexión el 24 de junio de 2021, cuando se cumplieron los 200 años, el bicentenario de la campaña y el bicentenario de la batalla de Carabobo. Esta tercera etapa de resistencia comienza el 5 de marzo del año 2013 con la partida física del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, y concluye el 24 de junio del año 2021, bicentenario de la batalla de Carabobo. Y por consiguiente, nosotros continuamos en este proceso de la batalla, de la segunda batalla de Carabobo, de la tercera batalla de Carabobo, por nuestra independencia, por la consolidación de nuestra independencia. Y en esta tercera etapa, todos podemos recordar que con la pérdida del comandante Hugo Chávez y en medio del luto, tuvimos que iniciar un proceso de campaña, gracias al comandante Chávez, que dejó la línea clara de quién era su sucesor, y eso evitó otras cosas, pero comienza en esa etapa un proceso de reunificación de las fuerzas. Comienza el presidente Nicolás a caminar las calles de Venezuela, comienza Nicolás en ese proceso de las catacumbas del pueblo, para escuchar al pueblo, para decirle al pueblo, hay revolución, la revolución continúa, seguimos con el espíritu de Bolívar y Chávez en la lucha, y nos lleva a la victoria del presidente Nicolás Maduro en el año 2003. Y en el marco de esta victoria, la oposición comienza una vez más una etapa de ataques terroristas para desestabilizar el país. Podemos recordar las guarimbas del 2013, cuando el candidato perdedor, Capriles Radonsky, llamó a descargar la rechera y comenzaron una serie de situaciones que generó muerte en la población venezolana. Estos irresponsables mandaron al pueblo a que mataran al pueblo. Y comienza esa etapa de guarimba. Guarimbas del 2013, del 2014, el decreto de Obama declarando a Venezuela una amenaza inusual para los Estados Unidos, y somos una amenaza para los Estados Unidos porque somos referencia para la región latinoamericana y el mundo. Somos ejemplo de resistencia en contra de los ataques del imperialismo y sus lacayos, no es el 2013 con el decreto Obama,
sino desde el año 1999, con la toma de posesión, la toma del poder del presidente Hugo Chávez. Desde ahí, con el expresidente Bush, comienza un ataque a la revolución bolivariana, porque nos desligamos de ser una colonia norteamericana y comenzamos con ese proceso de fundamentar y consolidar nuestra independencia. Comienza en esta nueva etapa, la etapa de la resistencia intensa y victoriosa, comienza una serie de acontecimientos donde la oposición apátrida, la oposición muestra su carácter fascista en contra de la población venezolana, porque fueron ellos mismos, a través de la Asamblea Nacional del 2015, la segunda derrota de la oposición en contra de la revolución, con el engaño, porque a partir del 2013, con el decreto Obama, comienzan una serie de sanciones, comienzan una serie de bloqueos en contra de la economía venezolana, una serie de agresiones en contra de nuestra economía, y eso lleva a que en el año 2015 ellos ganen la Asamblea Nacional por mayoría, pero ganan con el engaño, porque ellos comenzaron a apoyar estas sanciones para asfixiar al pueblo, dicho por ellos mismos. Iban a atacar PDVSA, iban a asfixiar PDVSA para asfixiar los ingresos económicos del país, para asfixiar a la población venezolana, tratando de matar al pueblo de hambre. Entonces, ellos ganan la Asamblea Nacional en el año 2015 y en vez de trabajar en beneficio del pueblo, comenzaron a trabajar en beneficio de sus bolsillos, atacando al pueblo, uniéndose más con el imperio para asfixiar a la economía venezolana. Y propiciando las guarimbas, donde siguió muriendo gente, donde quemaron a personas, donde colocaban guayas en las carreteras para que los motorizados se degollaran. Son cosas, son vainas que a nosotros no se nos puede olvidar, porque esa es la esencia de la dirigencia opositora en Venezuela. Esa es la esencia del fascismo que impera en la dirigencia de la oposición en Venezuela. Que no fueron meros ataques en contra de la dirigencia del chavismo, fueron ataques en contra del pueblo, de hecho, en contra de su propia gente que salió a protestar siguiendo las orientaciones que daban ellos. Esto lleva a que en el año 2017, con la llegada de Trump y más sanciones en contra del pueblo, sanciones apoyadas por Julio Borges, por María Corina, por Leopoldo, por Capriles, por todos ellos, que hoy se quieren lavar la cara y que hoy están siendo investigados por el caso de corrupción de la USAID. Busquen eso, estudienlo, busquen las noticias sobre ese tema. En el año 2017, el presidente Nicolás Maduro llama una vez más a los poderes originarios del pueblo, al poder constituyente, llama a la constituyente y comienza a reinar la paz. Se acaba la guachafita que tenían con las guarimbas en el país. Y comienza una etapa de paz, una etapa de victoria. En el año 2019 llega a la palestra de la política venezolana, latinoamericana, la política mundial, aparece el payaso de los payasos. La gran burla de la dirigencia opositora hacia su propio pueblo.
y aparece un ser conocido por pelarse las nalgas como método de protesta, a autoproclamarse presidente encargado o presidente interino de Venezuela. En una autojuramentación desde una plaza, violentando lo que dice la Constitución, porque ellos son así, ellos no creen en esto. Su agenda nunca ha sido respetar esta Constitución. Y este payaso se juramenta el 23 de enero del año 2019 desde una plaza y comienza dentro de esta tercera etapa un nuevo momento al que yo llamo la era Guaidó, donde en esta era guaidiota comienzan a tratar de confundir al pueblo, apoyados por el gobierno de los Estados Unidos y sus gobiernos parásitos satélites en Latinoamérica y el mundo, a tratar de decir de que el presidente legítimo es un payaso que se juramenta en una plaza, violando la Constitución, violando la ley, y no el presidente electo en el año 2018 a través del voto, que es el presidente Nicolás Maduro. Presidente electo constitucionalmente, como se establece aquí, no juramentándose en una plaza, autojuramentándose en una plaza. Comienza la etapa de la era guaidiota y aumenta la agresión en contra del pueblo por parte del gobierno de los Estados Unidos, amenazas tras amenazas de que nos van a invadir, de que todas las cartas están sobre la mesa. Comienzan a dar más sanciones que afectan a la población. Ocurre el apagón, el gran apagón nacional, un ataque al sistema eléctrico nacional, que todos recordamos, pero que en medio de esta etapa de la resistencia intensa y victoriosa, una vez más el pueblo sale victorioso. Y hoy está demostrado de que el payaso y los que lo seguían, los que lo siguen, son unos ladrones y están siendo investigados por el robo al gobierno de los Estados Unidos con el dinero que recibieron a través de la USAID para supuesta ayuda humanitaria a la población de Venezuela, que se lo metieron todo en el bolsillo. Eso fue lo que pasó. Durante esta etapa, también tenemos que recordar los intentos de magnicidio en contra del presidente de la República. Primero, el intento de golpe de Estado, el golpe de los plátanos verdes, desde que fue el 30 de abril del año 2019. Bueno, perdón. Primero, el 4 de agosto de 2018, el intento de magnicidio en contra del presidente de la República y otros más. El intento de golpe de Estado del 30 de abril, que solamente sirvió para que Leopoldo López se fugara del país, porque eso fue lo que hicieron, porque a eso se dedican ellos, a burlarse de su propia gente, de su propio pueblo, a venderles pajaritos preñados. Y después dicen que no, yo no dije eso. ¿Cuándo dije yo eso? Porque esa era la consigna de la era guaidiota. Elecciones libres, gobierno de transición. Cese de la usurpación. Y los engañaron. Porque no le pueden hablar al pueblo con la verdad. Porque no tienen la verdad. A ellos no les interesa el dolor del pueblo. A ellos les conviene que el pueblo sufra. Su propia gente. A ellos les conviene que sufran. Para ellos seguir metiéndose el billete de la USAID de Estados Unidos en el bolsillo. De la Unión Europea en el bolsillo. Y hoy les están echando el ojo. Entonces, en esta tercera etapa de resistencia,
que comienza en el 2013 y concluye en el 2021, consolidando nuestra lucha por la independencia, a partir de ahí nace una nueva etapa, la etapa del renacimiento refundador, etapa que nace en el año 2021, a partir del 24-25 de junio del año 2021. Una etapa de renacimiento y refundación, dice el presidente Nicolás Maduro. Estamos hoy en una cuarta etapa del proceso histórico de transformación venezolana, que es una etapa de renacimiento de las fuerzas espirituales, de la vida social, de la vida económica, de la vida política, de las libertades republicanas de Venezuela. En esta nueva etapa, Venezuela, el pueblo de Venezuela recupera la Asamblea Nacional. La revolución recupera la Asamblea Nacional y comienza la Asamblea Nacional a trabajar para beneficiar al pueblo, para fortalecer al pueblo. Comienza la Asamblea Nacional a trabajar para combatir el bloqueo económico que propició la Asamblea Nacional de la oposición en el año 2015. Y comenzamos en esta etapa de renacimiento y refundación a recuperar nuestra economía. Recordemos que en la tercera etapa ocurrió la batalla de los puentes, donde el pueblo, ellos intentaban, con la supuesta ayuda humanitaria, ellos intentaban invadir el país desde Colombia con mercenarios, con armamento, para generar una guerra civil en Venezuela y que entre venezolanos nos matáramos, pero el pueblo consciente fue y defendió nuestra frontera en la batalla de los puentes en Colombia, en el puente Girardot, si no me equivoco. Fue y defendió nuestra soberanía y los derrotamos. Y desde ahí venimos derrotándolos y derrotándolos y derrotándolos, y el pueblo de victoria en victoria, de victoria en victoria, con el presidente Nicolás Maduro al frente de cada una de estas victorias, de cada una de estas batallas, de cada una de estas luchas, contando con el pueblo y el pueblo contando con su presidente. Entonces, en esta cuarta etapa del renacimiento, que es la etapa en la que nos encontramos hoy, nos encontramos en una etapa del renacimiento espiritual. Ojo, no es un renacimiento de una nueva religión, no, es el renacimiento espiritual, donde el pueblo venezolano se reconecta con sus raíces, con el ideal bolivariano, con los ideales del comandante Chávez. Y en esta etapa de renacimiento seguimos profundizando la unión del pueblo con el Estado, del Estado con el pueblo. Dice el presidente Maduro, dice, la primera unión de todas es la unión para derrotar los efectos de las sanciones, del bloqueo y de la persecución económica contra Venezuela, que siguen siendo brutales. Esto lo decía en el mensaje a la nación en la Asamblea Nacional el jueves 12 de enero del año 2023. Y hemos venido desde ahí recuperando poco a poco, paso a paso, nuestra soberanía económica, la producción nacional. Hemos venido consolidando la unidad nacional. Hemos venido reafirmando nuestro compromiso con la patria, con un proceso que nació con nuestros próceres de la independencia. Y dice el presidente, le hablo aquí a todo aquel que ame nuestro país. Nadie debe meterse en los asuntos internos de Venezuela. Los asuntos de los venezolanos y las venezolanas los decidimos nosotros por nuestras vías, con nuestros métodos, con nuestra constitución.
Y cuando haya elecciones, sea para presidente, para gobernaciones, para alcaldías, para la Asamblea Nacional, que decida el pueblo con su conciencia, con su voluntad y con su voto. Y que venga quien tenga que venir cuando tenga que venir. Pero los venezolanos y las venezolanas decidimos. Y en esta etapa del Renacimiento, el pueblo decidió y reafirmó el pasado 28 de julio del año 2024 a nuestro presidente Nicolás Maduro como presidente reelecto, presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, para continuar consolidando el proceso histórico, el proceso bolivariano, el proceso chavista. Y en esta etapa de renacimiento, el presidente Nicolás ha venido fortaleciendo, consolidando el poder popular, el renacimiento del poder popular, dándole al pueblo lo que le pertenece una vez más. Que sea el pueblo que decida de manera participativa y protagónica lo que debe realizarse en cada calle, en cada comunidad, en cada ciudad, en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y en estas 4 etapas del Renacimiento, el presidente, junto al pueblo, porque esto también lo discutió el pueblo, nos trae el Plan de la Patria 2025-2030, que son las 7 grandes transformaciones. Las 7T.net. Las 7 grandes transformaciones para seguir consolidando la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI, el Plan Nacional Simón Bolívar y todas estas ideas y estos planes que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Las 7 transformaciones, las 7 grandes transformaciones, 7T.net. 7T, las 7 grandes transformaciones de la nueva etapa de transición al socialismo. Entonces, para concluir, hemos visto la revolución bolivariana y los 4 momentos históricos. 4 momentos históricos que nos presenta el presidente Nicolás Maduro. 4 momentos históricos que lo hemos visto rapidito, resumido, pero que dentro de cada uno de estos momentos hay etapas, hay momentos que son importantes también discutirlos, estudiarlos. Debemos recordar que la primera etapa, la etapa de la Revolución Popular, el presidente dice que comienza en el 89, pero eso tiene antecedentes históricos donde el pueblo se ve golpeado. ¿Desde cuándo? Desde el 23 de enero de 1958, cuando es derrocado el general Marcos Pérez Jiménez, cuando los partidos de la Cuarta República traicionaron al pueblo. Y en vez de darle la participación, lo que hicieron fue firmar el pacto de punto fijo y repartirse el poder entre los partidos, dejando al pueblo de un lado. Y comenzaron con una serie de paquetes neoliberales que afectaron a el estilo de vida de la población venezolana, que afectaron el bolsillo del venezolano. Muy distinto a lo que sucede desde el 2013 en adelante acá en Venezuela, cuando es a través de la agresión económica, a través de la sanción económica, a través del bloqueo, donde el pueblo venezolano se ha visto afectado en el bolsillo. En los gobiernos de la Cuarta República era el gobierno el que decidía afectar el bolsillo del pueblo, porque no había ningún tipo de bloqueo ni agresión económica en contra del país, en contra del Estado, en contra de la población. Entonces, este primer momento tiene un antecedente histórico. El Viernes Negro, el robo de
de los ahorros de los venezolanos en los bancos que se dieron a la quiebra y se fueron con los reales. Entonces, como dije al principio, la revolución bolivariana es un proceso de construcción, un proceso cargado de historia. Y es importante, como buen revolucionario que somos, estudiar nuestra historia para que la historia no se repita. Entonces, como siempre, la invitación es a continuar formándonos, autoformándonos, continuar en el debate, en la batalla de ideas, para seguir consolidando la revolución bolivariana, para seguir construyendo el proceso que nació con nuestros libertadores y libertadoras. Gracias por compartir tu tiempo una vez más para escuchar y ver tu programa, mi programa, nuestro programa, Ser Cultos para Ser Libres. Nos vemos en una próxima oportunidad. Deja en los comentarios tu opinión al respecto sobre este tema. Cualquier cosita que a mí se me pasó, tú la colocas ahí, mira Jonathan, en tal fecha pasó tal cosa, para que así continuemos recordando los momentos que marcaron nuestra historia y todo el proceso que hemos venido transitando en estas 4 etapas de este proceso histórico. La revolución bolivariana y los 4 momentos históricos. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte con tus amigos. Gracias una vez más por compartir conmigo tu tiempo y escuchar sobre este tema. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.